Hola, en este video vamos a ver una norma muy interesante que es la norma IEC 61131, pues que es una norma un poco antigua, pero que aún hoy en día tiene bastante vigencia y tiene que ver con todo lo relacionado con PLCs. Digamos que nace como un estándar o una norma a la que todos los fabricantes se acojan y tratar de unificar de alguna forma todos estos desarrollos que se están haciendo a nivel de PLCs, pero bueno, a la final eso hoy en día todavía no se ha cumplido totalmente, pero de alguna forma sí ha logrado aportar algunos elementos para que de cierta forma se estandaricen. No se logró una estandarización completa, pero sí de alguna forma se estandarizan algunas tareas, lo que hace pues como que haya mayor compatibilidad entre diferentes PLCs. Entonces, pues arranquemos por explicar qué significa IEC. IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional, digamos que tiene conformación de diferentes personas de todo el mundo, ingenieros de esta área pues electrotécnica. Y también pues obviamente participación de muchísimas empresas, Schneider, General Electric, Siemens y cualquier gran cantidad de empresas pues a nivel mundial que le aportan a la definición precisamente de todo este tipo de estándares y que cuando saquen un producto pues ese producto cumpla con esos estándares y con esas normas. Entonces está dividido en comités y subcomités y está dividida pues esta norma, específicamente la 61131, está dividida en varias partes. Por ejemplo, vemos aquí y vamos a profundizar hoy mucho en la parte 3, que tiene que ver con todo el tema de lenguajes de programación. Y también tiene otras partes que son precisamente como estas, la quinta que es de comunicaciones, la 7 programación de control difuso. Entonces miren que por ejemplo cuando uno mira que la parte 7, programación de control difuso, uno dice esto se hizo en una época en la que tal vez el control difuso estaba de moda. Hoy en día pues digamos que los sistemas expertos han evolucionado mucho con todo el tema de la inteligencia artificial y si a mí me competiera pues podría decir que deberían más bien sacar una parte que tenga que ver con toda la implementación de algoritmos de control inteligente en PLCs. Pero bueno, digamos que hasta ahí llegó esa norma y como les decía ahorita, pues la promesa no se cumplió totalmente, pero sigue vigente muchísimas de las cosas de allí. Entonces empecemos a hablar lo que ya se sabe de que el PLC tiene bloques de organización, tiene bloques de funciones, bloques de datos, variables de diferentes tipos, todo eso, y los PLCs en general de diferentes marcas, todos tienen esa misma estructura y uno tiende a pensar, pues será casualidad, pues finalmente no es casualidad, finalmente es que se debe a que existe un estándar de estos y ya que nos empezamos a profundizar en la parte 3, noten que en el título ya se puso IEC 61131 raya 3, que quiere decir que ya nos adentramos netamente fue en la parte de lenguajes de programación. Entonces, todos los bloques, digamos que, cómo se estructura un programa del PLC. Un programa del PLC se divide en POUs, que son organizaciones, unidades de organización del programa. Entonces, cada bloque, bien sea un bloque de función, una función, un bloque de organización o cualquier bloque, se podría considerar como una unidad de organización del programa. ¿Listo? Entonces, ahí los tenemos, funciones, bloques de función FB, programas PROC, simplemente son formas genéricas de llamarlo y que por ejemplo nosotros que hemos profundizado tanto en Siemens, un programa o PROC es un bloque de organización, un bloque de función se llama igual FB y una función que se llama FC, aquí la llaman FUN, simplemente son formas diferentes de denominar la información. Las variables son ubicaciones de almacenamiento, no las define el usuario manualmente. En PLCs tenemos que tener esto claro. No existe la memoria dinámica como en algunos otros lenguajes de programación que uno empieza a definir las variables a medida que va programando. No, aquí digamos que ya existen unos mapas de memoria y unas áreas de memoria disponibles, ¿sí? Existen diferentes tipos de datos que permiten diferentes tipos y cantidad de bits, como ya hemos visto, los booleanos, los enteros, los palabras, los doble palabras, los doble enteros, los reales, etc. Los tipos string, los tipos carácter, hay diferentes cantidades. El estándar define 5 tipos de lenguajes. Y digamos que uno podría decir que los fabricantes de PLCs sí de acá ya no se han salido. Es decir, existen estos tipos de lenguaje y aquí caben todos los lenguajes que la verdad en lo personal en mi experiencia conozco en PLCs. Existen 2 lenguajes escritos o textuales y 3 lenguajes gráficos. Entonces, en los lenguajes textuales existe uno denominado lista de instrucciones que es de bajo nivel. Recordemos que de bajo nivel no significa que sea malo.
sino que significa que es un lenguaje más parecido al lenguaje de máquina, lo que por ejemplo en microcontroladores se podría denominar como un assembler. Entonces digamos que con este tipo de lenguaje en el PLC uno tendría como más acceso a muchas cosas y a muchas configuraciones más específicas del mismo sistema operativo y de los mapas de memoria del PLC. Y por otro lado está el texto estructurado, que es un lenguaje muy interesante de alto nivel, pues que obviamente la palabra alto nivel, también haciendo la analogía con lo de ahorita, no significa que sea mejor, sino significa que es como una experiencia más cercana al humano y no a la máquina. Entonces para un ser humano normal es más fácil, normalmente va a ser más fácil entender y aprender a programar este tipo de lenguaje. Sería como en otros lenguajes de programación, podría decirse que es como un Python, ¿sí? Y existen 3 lenguajes gráficos, que es el diagrama ladder, el de escalera, que es el tradicional, es el universal por llamarse así. Es decir, cualquier programador de PLC que se respete debería programar muy bien en ladder. No significa que de pronto no maneje los otros lenguajes, sino que es que la mayor cantidad de desarrollos en PLC están hechos en ladder. Entonces es imposible uno decir que sabe programar PLC si no sabe programar ladder, ¿sí? Obviamente uno puede saber los otros programas, saber hacer cosas muchísimas más complejas que permiten estos otros lenguajes y ser un experto en programación de otros lenguajes, pero como una base tiene que tener este ladder. Luego viene el diagrama de bloques de función y el gráfico de funciones secuenciales. Este diagrama de bloques de función es muy parecido como a toda el álgebra booleana, de todas estas teorías de los mapas de Carnot, de las puertas lógicas, de la electrónica digital. Y este gráfico de funciones secuenciales es como básicamente un graph set, que sería pues algo como similar a las redes de Petri o a otros conceptos, pero es una programación como por etapas y por transiciones. Vamos a ver a cada uno de ellos. Ahí están pues como algunos de los ejemplos. En este cuadro que está aquí arriba a la izquierda está básicamente como un ladder. Este es el que les hablaba, el diagrama de bloques de función. Es como una especie de álgebra booleana. Miren que de hecho tiene un flip-flop SR. Teníamos la lista de instrucciones. Hay que cargar una variable, decir la instrucción cómo se compara con otra variable, la instrucción cómo se compara con otra variable, y ya la instrucción que sería, por ejemplo, en este caso, setear un motor. Este texto estructurado es bien interesante. Tiene pues algunas funciones también como las de flip-flop, pero es escrito de una forma como más comprimida, como de más alto nivel, como se decía ahorita. Y este es como un graph, tiene una etapa inicial, tiene unas transiciones, unos eventos y tiene unas etapas. Por ejemplo, aquí vemos una especie de paralelismo donde estaríamos pues activando unas etapas, etcétera, y un tema secuencial porque precisamente volvemos a la etapa inicial. Entonces vamos a hacer un comparativo entre las normas IS o los lenguajes definidos en la norma IS 61131 parte 3 y lo que es Siemens. Lo que para la norma es el IL, aquí sería AWL. Lo que sería ladder, en Siemens se llama KOP por sus siglas en inglés. En lo que sería allí las funciones, en Siemens se llaman FUP, como plano de funciones. El texto estructurado se llama lenguaje SCL. Y lo que en la IS se llama SFC, que serían los graphs, en Siemens se llaman S7 graph. Entonces básicamente, ¿qué compone un bloque? Esto de pronto en un software de Siemens como en el TIA Portal es ya mucho más transparente para uno toda esta parte. Pero finalmente, por ejemplo, una POU, bien sea un programa, un bloque de función o una función, tiene unas variables de interfase. ¿Qué son unas variables de interfase? Como bloque, él puede tener unas entradas y unas salidas, y también tiene unas variables locales que son unas variables netamente internas de él, que nunca salen ni entran, solamente se utilizan para cálculos internos del bloque. Y ya luego viene toda la parte del cuerpo de la POU, de la organización, es decir, todo el código, como uno lo podría llamar, pues como de una forma más general. Y ya luego la parte de, pues ya como una declaración de que ahí se termina el programa. Esto como si estuviéramos hablando de una estructura muy antigua en lenguajes de programación, donde uno tiene que decirle un nombre, las variables, el cuerpo, la programación y la terminación. Pero como les digo, esto ya en un ambiente como ya muy integrado, ya esto no se utiliza, aunque bueno, sí se utiliza, porque finalmente en el fondo se hace, pero es transparente para uno como usuario.
Algunos tipos de parámetros que se utilizan en los bloques, los estáticos, que son únicamente para FBs. Aquí recomiendo repasar el video donde se explican la estructura de cada uno de los programas. Estas variables estáticas se almacenan en un bloque de instancia, en un bloque de datos de instancia, que es el que de alguna forma almacena todos los datos de este bloque de función. Y esas variables tipo estáticas son variables que permanecen en el tiempo. Las variables temporales son internas del bloque, no se memorizan, solo están disponibles durante un ciclo. Y las variables tipo in, out o las in-out son variables pues como se podría entender. Las variables tipo entrada son solo lectura, las variables tipo salida son solo escritura y las variables tipo in-out pues permiten hacer ambas operaciones. ¿Cómo se controla la ejecución en un lenguaje ladder, por ejemplo? Cualquier función tiene estos dos, un en y un no. Esto se podría decir como un enable y un enable out. ¿Qué quiere decir? Un enable quiere decir que cuando se llegue un uno lógico, por ejemplo, recordemos que por ejemplo este contacto se cierre y llegue un uno lógico acá, pues la función se puede ejecutar, va a leer las variables de entrada, va a ejecutar sus funciones internas y va a entregar por sus salidas pues los valores a las variables de salida. Pero también si se ejecuta sin problemas, va a tener un uno lógico en este end-out. Entonces de alguna forma uno podría a través de esta conexión detectar si hubo un error o no hubo un error en la conexión. Entonces muchas veces las personas confunden conectar funciones en serie con conectarlas en paralelo, porque dicen igual se van a ejecutar todas. No, si usted las conecta en serie significa que se ejecutó la primera sin error, la segunda sin error, la tercera sin error, hasta la cuarta. Es decir, la cuarta no se va a poder ejecutar si todas las anteriores no se ejecutaron sin problemas. Mientras que, por ejemplo, cuando las pego en paralelos, ahí sí que se ejecutan todas independientemente una de la otra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer construcciones de diagramas en el PLC. Esto no se cumple fielmente en la norma. Digamos que dentro de la norma dice que un programa puede llamar un FB un FC, un FB puede llamar un FB un FC y un FC solamente puede llamar un FC. Esto está así definido en la norma, pero en la práctica los fabricantes no han cumplido esto. Es decir, yo conozco funciones que pueden llamar bloques de función y según esta línea que estamos viendo acá, eso no se permitiría. Eso, seguramente los fabricantes han visto que en la práctica eso no es útil y han eliminado este tipo de restricciones, o sea que este árbol, como esta jerarquía de las funciones, no se cumple fielmente en los PLCs. Algunas formas, esto tampoco se ha cumplido totalmente, esto se pretendía de pronto de alguna forma definir como unos rangos específicos para unas variables, pero inclusive dentro de los mismos fabricantes hay diferencias entre los rangos en cómo declaran los tamaños de las variables. Los identificadores son la forma en que, por ejemplo, se podría identificar o declarar una variable. Entonces, ellos decían, por ejemplo, que no se podía, por ejemplo, poner 2MW. Hoy en día esto sí se puede hacer. Digamos que los fabricantes han sido un poco más flexibles en los nombres que uno pueda declarar para cada una de las variables. Los comentarios se utilizan para documentar el código. Los pragmas, la verdad, nunca lo he visto. Son como unos comentarios que se escribían entre llaves. No, seguramente eso no ha tenido una utilidad práctica. Entonces no se permite o no se han venido utilizando ya últimamente en los desarrollos del PLC. Algunos tipos de variables, como por ejemplo los booleanos, los bytes, pues digamos que sobre esto ya se ha hablado un poco en otros videos. Estos enteros cortos, enteros largos, estas variables tipo tiempo que también son muy interesantes para hacer sincronización de algunas tareas del PLC con fechas y horas, etcétera. Algunos otros tipos de datos muy interesantes, estos arreglos sirven para por ejemplo, para almacenar secuencias de datos. Estos son interesantes es porque un arreglo es una variable que tiene adentro muchas variables del mismo tipo. O sea, puede haber un arreglo de enteros o un arreglo de booleanos o un arreglo de reales, pero internamente no pueden mezclar entre esos tipos de datos. Listo. Entonces, eso se podría ver pues como mucho más fácil en el software directo del PLC. Las estructuras son como una especie de organización jerárquica de variables. Como si, por ejemplo, hubiera una variable que se llama proceso A,
Dentro de la variable proceso A puede haber zona A, zona B, y dentro de la zona A, zona B puede haber temperatura, válvula y toda la cosa. Entonces como que de alguna forma se organizara de una forma jerárquica todos los tipos de datos. Digamos que en Alemania se prefiere la lista de instrucciones y el texto estructurado, en Francia se utiliza mucho el SFC y en USA de Estados Unidos se utiliza mucho el SFC y el ladder, pues predominando muchísimo más el ladder en lo que nosotros o en lo que personalmente yo he recogido dentro de la experiencia, tal vez porque estamos como muy permeados por toda la influencia de Estados Unidos. Pero bueno, finalmente nosotros utilizamos mucho una tecnología que es Siemens, que es de Alemania, y digamos que Alemania ha sido como la cuna del desarrollo de todo lo de automatización a un nivel muy grande. Pues entonces asombra pues que estemos tan permeados por el ladder, sabiendo que precisamente allá no se utiliza tanto el ladder. Pero bueno, digamos que en general en la industria colombiana se ha visto mucho eso. Con eso terminaríamos lo del estándar. Aquí hubo un pequeño errorcito en algunas diapositivas, pero básicamente lo que se pretendía explicar del estándar IS 61131 es eso. Vamos a continuar con otros videos de otras normas y hasta aquí llegaría pues entonces solamente esa explicación. Muchas gracias.